Muy buen martes. En este su programa Tardes de Ciencia estamos con el primer periodo de charlas de diversos temas de ciencia que traemos para ustedes para este 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor, Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando, Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala virtual. Eh, para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor, levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz del micrófono. O en su defecto nos pueden escribir a través del chat y con mucho gusto les haremos llegar los comentarios a la doctora Citlali que el día de hoy presenta. También tendremos después de la charla virtual, tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con personal del SAISUB, quienes nos apoyarán con esta dinámica tan importante hoy en día, que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte del tiempo en línea. Bueno, pues de parte del doctor Ángel Tribus Landa les doy un gran saludo. Él es director general de investigaciones, pero no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, para este periodo que estamos trayendo 19 charlas de temas diversos que comprenderán desde el 23 de febrero hasta el 6 de julio. El tema del día de hoy será el papel amate, árboles tropicales utilizados para su elaboración, que nos compartirá la doctora Citlali López Vínquez, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, quien se encuentra con nosotros en pantalla. Ella es licenciada en Antropología Social, investigadora de tiempo completo, nivel C, en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad, experta en la formación en Antropología Social, con experiencia en manejo forestal comunitario, productos forestales, no maderables y etnoecología. Actualmente es coordinadora de este centro dentro de la Universidad Veracruzana y miembro del Consejo Técnico de la Red Temática de Productos Forestales No Maderables del CONACYT y de la organización People and Plants International. Le damos la bienvenida a la doctora Citlali y en este momento le pedimos que inicie por favor su charla. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, soy Citlali López Vinquist, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Agradezco a todo el equipo de Tardes de Ciencias darme esta oportunidad de poder compartir uno de los temas y trabajos que más he disfrutado en mi trabajo profesional como antropóloga, como etnobióloga. Y bueno, he tenido también de compartirlo en otras escuelas, en otros espacios de aprendizaje y siempre me da gusto pues difundir lo que se sabe hasta el momento sobre los árboles utilizados para la producción de papel amate. Antes que nada, quiero reconocer que este trabajo es producto colectivo de ya varios años, desde mi propia investigación doctoral, investigaciones que han realizado estudiantes de maestría del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Iberoamericana. También tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo colaborativo bastante extenso de 2007 a 2010 que se llamó Proyecto de Producción Sustentable de Papel Amate y otro más posterior en el que se enmarcó este trabajo que se llamó Manejo Forestal Comunitario y Conservación en el Centro de México. Entonces, lo que les voy a presentar pues es un trabajo interdisciplinario realizado de manera colaborativa. Bueno, antes que nada, quizá todos saben qué es el papel amate, pero a lo mejor si nos están escuchando desde otros lugares fuera de México, no están familiarizados. Es un trabajo que se realiza en México desde la época prehispánica y se vende ampliamente como producto artesanal en México y fuera de México. Ha tenido mucho éxito y ahora vemos que no solamente se vende como pliego, como lo vemos en la lámina central aquí, dibujada, decorada de colores muy brillantes, muy llamativos. Esos fueron los primeros diseños de venta, sino que ahora se vende como lienzos, como pantallas de lámparas, como para enmarcar fotografías, como separadores de libros. En fin, los artesanos han desplegado una gran creatividad
utilizando este papel para elaborar muchos productos de diversos usos, y por esto mismo pues está teniendo cada vez más éxito como producto de artesanía y de venta. Entonces, lo que voy a platicar hoy es la historia de este producto relacionado con la materia prima que se utiliza para su producción, que son cortezas de árboles tropicales. Voy a empezar mencionando algunos de los antecedentes históricos. Es una de las artesanías mexicanas con una gran historia. Se tiene documentado su uso a través de las telas mayas y olmecas, que representaban el uso de piezas de papel elaboradas con cortezas. Se sabe por diferentes fuentes y los códices mismos, que son los documentos de registro de la época prehispánica, se tienen aproximadamente conservados 500, y de estos 16 prehispánicos, y todos elaborados con papel amate. Entonces se sabe a partir de estos productos cómo se utilizaba este papel. Y el mismo códice es la superficie en la que se realizaban estas formas de escritura, ¿no? de representación, y que, bueno, son los documentos históricos uno de los documentos históricos más importantes en México. Entonces, por ejemplo, se tiene el Códice Mendocino, en el que se registran los tributos para Tenochtitlan. Lo que ustedes ven aquí marcado con rojo es la representación del papel amate. En este caso es una bolsa amarrada que significa el número 8000, y en la lámina en donde está la República de México, lo que tenemos representados son los pueblos que se reconoce que tributaban papel amate durante Tenochtitlan. Se tiene el registro de 40 pueblos. Este trabajo lo hizo el historiador Enrique Florescano. Y bueno, ¿cómo se sabe esto? A partir de las palabras de los pueblos, ¿no? Contienen dos vocablos. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte empiezan con amatl. Por ejemplo, Amatlán, constituida por dos vocablos, significa amatl. En náhuatl es una palabra que significa amate y papel, y tlán, que significa lugar donde abundan. Entonces, estas son de las evidencias que tenemos arqueológicas, que ahora lingüísticas, que nos hacen referencia a esta producción. Otra de las evidencias que han permanecido es esta piedra volcánica que ven ustedes aquí fotografiada, con ranuras para ser utilizada para el mismo proceso de producción. Arriba hay una artesana de la comunidad donde actualmente se produce la mayor parte de este papel artesanal, y como pueden ver, es la forma de machacar las fibras de corteza que se utilizan para crear estos lienzos de papel. Y estas piezas, al ser de piedra, de un material permanente, se han permanecido hasta el presente. Y varios de estos pueblos que les mostré en el mapa son pueblos en donde también se han encontrado estas evidencias arqueológicas. Entonces son parte de los elementos que nos indican en dónde, cómo y cuándo se elaboró papel amate durante la época prehispánica. Una de las piezas más increíbles que se han logrado recuperar, y en una historia muy reciente, en enero de 2000, se encontró esta pieza. Para las personas que conocen la Ciudad de México, justo enfrente de lo que se conoce como el Templo Mayor, se excavó en una de las construcciones que fueron demolidas por el terremoto del 1985, y se encontró esta maravillosa pieza. Este es nada más un componente de algo que es mucho más amplio. Lo que estamos viendo es un tocado, todo elaborado en papel amate, decorado con gotas y con manchas de hule, que representaban la lluvia, el agua, el dios del agua, Tlaloc. Y lo que nos permite ver esta pieza, porque evidentemente el papel a través del tiempo se degrada, y lo especial de esta pieza es que se conservó en una piedra de basalto bastante hermético, y por eso es que la podemos ver casi intacta. Y lo que nos permite reconocer es lo que vemos en los códices, por ejemplo, en este códice florentino, que ya es de la primera época de la colonia, en donde se describe
las diferentes personalidades, ¿no? Y digamos que responsabilidades y jerarquías que había en la sociedad en aquel tiempo en nuestro territorio y los elementos con los que estaban vestidos y decorados. Y aquí podemos ver por primera ocasión cómo esta pieza que decoraba la parte de la frente, ¿no? Una banda frontal, pues se puede ver ya en la pieza que podemos reconocer en esta ofrenda 102. Bueno, ¿qué pasó en la colonia? Pues la producción de este papel fue completamente prohibida porque el papel estaba asociado, como ya lo vimos en este momento, a los registros, a la vida política, a la vida social, a la vida ritual. Se utilizaba como ofrenda, se utilizaba para las vestiduras y las decoraciones de sacerdotes, se utilizaba como regalo, se utilizaba como superficie para hacer estos registros en los códices, entonces estaba muy ligado a la vida de todas las pueblos que había en Mesoamérica en el momento en que llegaron los españoles y con la idea de primero catequizar y crear un nuevo sistema de vida, este papel fue prohibido. ¿Y qué pasó? Pues algunas de las comunidades que están asentadas en las montañas de manera más aislada de lo que fueron los grandes establecimientos de la colonia, fue donde permaneció este conocimiento y este uso. Y uno de estos lugares fue una comunidad ñañú que está en la Sierra Norte de Puebla. Como papel artesanal, sabemos que se empezó a vender a principios de los 60, cuando hubo la fusión de dos, digamos, tradiciones indígenas, la del pueblo ñañú realizando este papel amate y la de los nahuas a lo largo del río Balsas en el estado de Guerrero, que ya pintaban este estilo de decoración que ustedes ven aquí en el papel en piezas de cerámica. Entonces empezaron pues, a intercambiar y los nahuas empezaron a pintar sobre estas piezas de cerámica. Perdón, sobre sus pinturas tradicionales sobre la superficie del papel amate. Y como vemos, pues son piezas muy atractivas a comparación de otras artesanías, son fáciles de transportar y se han vuelto como un regalo cuando llegan los turistas y quieren llevar algo a sus casas, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales mercados de esta artesanía, el mercado turístico. Y bueno, este papel, la mayor parte, casi todo, se produce en una sola comunidad en México, que se llama San Pablito, poblada por los ñañús en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Pahuatlán. Ustedes pueden ver aquí en la foto la comunidad. Sin embargo, la cadena de producción es mucho más amplia. Por supuesto que uno de los impactos más fuertes de este éxito comercial ha sido la relación que existe con los árboles que se utilizan para producir este papel. Y en este contexto, en esta situación, lo que hemos visto es que se ha extendido la zona de donde se suministra la corteza. Lo pueden ver aquí en una mancha verde. En la mancha roja, el pueblo de San Pablito, donde se produce el papel amate, y lo que está como una flor amarilla, el lugar de los asentamientos nahuas en donde lo decoran. Y de ahí sale a muchos lugares de la Ciudad de México y de fuera de México para su venta. Y como les mostré, la forma en la que inicia esta artesanía a lo que tenemos ahora, pues ha pasado por diferentes fases de producción, de creatividad. Desde las mismas representaciones, como lo podemos ver, ahora ya hay artesanos nahuas que están, por ejemplo, vendiendo y mostrando sus piezas en galerías fuera de México y en México, y tanto utilitarios como ya les había mostrado al principio de la charla. También en San Pablito, entre los ñañús, ha tenido mucho éxito la elaboración de papel picado, que de por sí se utilizaba para representar a sus dioses, para ser utilizado en diferentes rituales, y ahora lo hacen en lienzos muy grandes, muy llamativos, para la venta. Entonces, esta es como una especialidad de los ñañús que ha tenido gran éxito comercial.
Entonces, desde sabemos cómo se elaboraba el papel amate, porque los primeros cronistas que llegaron aquí a México relataron, pudieron ver cómo se realizaba el papel amate, y a la fecha lo que vemos es que no ha habido mucho cambio, a reserva de la forma en la que las fibras son preparadas para poderse machacar, que anteriormente se sumergían en agua, en las corrientes de ríos, y ahora se acelera este proceso a través de hervir la corteza y, bueno, de manera pues fuerte, ¿no? Hacia la salud ambiental y de los artesanos, han incorporado la sosa cáustica incluso para agilizar más este proceso. Y esta es una parte pues que ha tenido un impacto fuerte en los artesanos y en su medio ambiente. Para los que estamos aquí en México, les recomiendo ir al Palacio Nacional. En el centro de México están los murales de Diego Rivera, y él representa de manera muy detallada todo este proceso de producción, y él se basó en las crónicas y en los documentos históricos de los primeros españoles que les comento para poder hacer esta representación. Es una producción básicamente familiar, toda la familia se incorpora a trabajarlo, y se vende a los intermediarios locales para salir hacia afuera de. ¿Y qué es lo que se utiliza para esta artesanía? Bueno, lo que se utiliza en realidad es la corteza interna, que es una corteza muy suave, que se llama floema secundario. En los lugares en donde se extrae esta corteza, ahí mismo se desprende la corteza más dura externa de la suave, la enrollan y es lo que llevan a San Pablito para la producción del papel amate. ¿Y qué sabemos sobre los árboles que se utilizaban para hacer papel amate? También, de igual manera, los cronistas españoles ya empezaban a registrar cuáles eran los árboles que se utilizaban. Tenemos registros de los árboles de higueras, de ficus, que también algunos de estos tenían usos medicinales y que fueron documentados por algunos cronistas. Entonces, estas son nuestras primeras fuentes de información sobre los árboles que se ocupaban. Y posteriormente trabajos etnobiológicos que se empezaron a hacer, sobre todo en los 70s, que nos empiezan a arrojar información de cuáles eran estos árboles. En los trabajos que hemos realizado, que les expliqué al principio, que se han incorporado estudiantes y académicos de otras universidades, hemos hecho una documentación a través del trabajo etnobiológico, de recorridos con los artesanos y ahora con quienes se dedican a extraer la corteza, para conocer cuáles son los árboles que se ocupan y de dónde provienen. Y bueno, en una primera lista, esta lista ya está más amplia, porque conforme ha avanzado el tiempo, los artesanos han ido experimentando con nuevas cortezas y han integrado en este portafolio de posibles especies, pues un número mayor de especies, y vemos que las especies, principalmente las tradicionales, las que sabemos que se utilizaban en la época prehispánica, pertenecen principalmente a los árboles de ficus, al género ficus, a la familia Moraceae, y más recientemente, a partir de que el papel amate se vende como artesanía, se fueron incorporando otras especies. Como podemos ver, pues cada una también ofrece diferentes tonalidades e incluso en algunos casos hasta texturas. La mayor parte de los árboles, ustedes pueden ver aquí marcado en verde, está el árbol de Trema micrantha. Como ven en esta columna de los periodos de extracción, es el único que se puede extraer a lo largo de todo el año y es el que se utiliza mayormente. Si ustedes tienen alguna pieza de esta artesanía en su casa o la ven afuera en venta, la mayor parte tiene un color como rojizo, café, y proviene de este árbol. ¿Y qué es este árbol? Es un árbol de vegetación secundaria, es decir, en los sitios en donde, por ejemplo, se ha cambiado el uso del suelo o se introducen otro tipo de plantaciones, o a las orillas de los caminos en donde se abren los caminos, estos árboles crecen de una manera muy rápida,
son árboles que en un momento dado empiezan a morir para permitir que otros árboles de mayor, pues que llevan más tiempo de crecimiento, se lleguen a establecer. Y en la Sierra Norte de Puebla, como en muchos otros lugares en México, se ocupa mucho como árbol de sombra de café. Y eso es muy importante para los sistemas agroforestales tradicionales en México. Se ha documentado en las descripciones de varios de estos sistemas, cómo este árbol forma parte de estos manejos tradicionales campesinos indígenas en México. El árbol aparte tiene pues varios atributos, es una semilla que es alimento de las aves, a lo largo del año en 2 ocasiones, que además crece a lo largo de una franja en donde están distribuidos lo que se conoce como bosques de mesófilo y forma también parte de estos tipos de vegetación que son clave y importantes en México. Y bueno, en la Sierra Norte de Puebla es muy importante destacar que ha habido un cambio de uso del suelo muy fuerte, que va más a la ganadería y a la instalación de monocultivos, en donde estos cafetales han sido pues muy importantes porque es el único espacio donde se mantiene pues una diversidad, biodiversidad importante, y en donde en lo que vimos en nuestro trabajo de investigación podemos hacer esta relación entre el uso del suelo, la protección de espacios biodiversos con el uso de un recurso que se utiliza para la producción de una artesanía de importancia histórica, cultural y económica, no solo para los artesanos otomí, ñañú de la Sierra Norte de Puebla, sino para los nahuas que decoran este papel. En esta foto que ustedes pueden ver, pueden ver un proceso que está ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla bastante dramático, que es la sustitución de cafetales de sombra por nuevas especies que toleran el sol. Y bueno, esto no solamente tiene un impacto en la calidad del suelo, sino en todo lo que está asociado con los cafetales mismos. Y uno de estos, por supuesto, es la corteza que se utiliza para la producción de esta artesanía. Entonces, esta fue pues una parte muy importante que exploramos en nuestro trabajo de investigación y en la cual tratamos de incidir. Lo que vimos también a lo largo del tiempo es que al haber cada vez una mayor producción y una necesidad de corteza, hay personas de fuera de la población de ñañú que se dedican solamente a extraer esta corteza y a llevarla al pueblo ñañú, lo cual para ellos es un ingreso extra importante. Sin embargo, para lo que es el conocimiento que han tenido y mantenido los artesanos, pues lo que vimos es que este conocimiento ha ido disminuyendo y sobre todo entre las generaciones. En un trabajo etnobiológico pudimos observar que los niños, por ejemplo, pueden identificar los árboles de jonote, pero no pueden identificar las especies tradicionales de ficus, por ejemplo. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que realizamos y qué es lo que llevamos a cabo nosotros como parte del trabajo de investigación, de participación con los artesanos? Bueno, antes que nada, pues llevamos a cabo una investigación para reconocer qué es las diferentes generaciones saben de esta producción y tratar no solamente de revitalizar el conocimiento sobre los árboles que se han utilizado históricamente para esta producción, sino la importancia de este conocimiento desde la perspectiva histórica. Esta historia que les comenté, prehispánica, sobre el uso del papel amate, no se conoce en San Pablito. Entonces, a partir de talleres, de documentación, de trabajo, sobre todo con los jóvenes, pero también con los adultos, se narraron estas historias, hubo mucho intercambio sobre los conocimientos entre los artesanos y entre también quienes utilizan estas piezas todavía para cuestiones curativas dentro de la misma comunidad. Estas son fotos que muestran algunos de estos talleres en donde hubo estos intercambios en todos los niveles escolares, incluso entre parteras, y aquí abajo en la foto de izquierda
podemos ver un grupo pequeño de personas que se dedican, hombres sobre todo, al apoyo de las curaciones y utilizan lo que les había enseñado como representaciones de los dioses en papel picado de papel amate como vías para ciertas curaciones. Y entonces hubo mucho interés de parte de ellos de conocer esta historia pues prehispánica. Lo que observamos es que una vez revalorizando, reconociendo estos antecedentes, intercambiando con los artesanos, hay también una posibilidad mayor de identificarse, pero también de valorar su propio producto, que en una cadena productiva, como les mostré, está bastante subvaluado. Al final, lo que los artesanos obtienen de esta artesanía es mínimo comparando con todo el esfuerzo y todo lo que esto representa. Bueno, otra parte importante de las actividades que estuvimos realizando fue no solamente trabajar con los artesanos, sino con los productores, de los campesinos que alrededor de la comunidad ñañú mantienen sus cafetales y que han encontrado como una forma de ingreso extra la venta de la corteza que se utiliza para el papel amate. Entonces, mantener la diversificación, mantener estos árboles de Trema micrantha no es solamente una cuestión que favorece a los artesanos, sino a estos productores y en general, de manera regional, la biodiversidad. Y esto es lo que, estas relaciones fueron con las que estuvimos trabajando en diferentes niveles en el proyecto. Se trabajó mucho con los jóvenes de las comunidades alrededor de San Pablito nos empezaron a ver y cada vez estuvieron más interesados y más inquietos, ¿no? De saber qué es lo que se hacía. Y uno de los estudiantes de aquí del CITRO, Adolfo Rebolledo Morales, hizo un trabajo muy largo, muy detallado, muy comprometido con los jóvenes de las comunidades alrededor, en donde entre los jóvenes se revaloró lo que son los cafetales bajo sombra, en todas sus dimensiones, social, biológica, ecológica, fuentes de provisión de la materia prima para la producción de papel amate. Bueno, como parte de las reflexiones finales, este es digamos, un ejemplo de mucho de lo que ocurre con las artesanías en México. Tenemos una gran diversidad de productos artesanales, todos provienen de diferentes recursos naturales, y este es digamos que un símbolo, algo que se ha, pues, ha hecho visible al interior de México y hacia afuera de México, pero en realidad poco conocemos de estas artesanías, de quiénes las elaboran, cómo se elaboran y mucho menos de qué recursos se utilizan. Y todas las piezas artesanales que tenemos o que llegamos a tener en nuestras manos provienen de algún recurso, tienen una historia atrás. Y eso es lo que hemos tratado de enfatizar, no solamente con el caso del papel amate, sino con otros casos. En esto está involucrado todo un conocimiento de muchos años, de muchas generaciones, pues las personas saben reconocer qué especies, qué plantas se pueden recolectar, en qué momento del año, qué parte de la planta utilizar y cómo extraerla, recolectarla para no afectar toda la planta y permitir que ésta siga viviendo para próximos aprovechamientos. Todo ese conocimiento en lo que son las cadenas productivas artesanales son pocas veces reconocidos y valorados y forman parte, pues, de los paisajes bioculturales, de los saberes bioculturales de pueblos campesinos e indígenas. Bueno, otro aspecto que se ha hecho énfasis y que también poco se reconoce y se sabe, sobre todo entre los consumidores, ¿no? Es que tienen historias muy largas, de historias de largo aliento, se puede decir, de uso y de producción y más recientemente de comercialización. Como vimos en el papel amate, estas son las representaciones de los dioses que les mencionaba y ahora pues la producción comercial con los nuevos diseños. Otro ejemplo, por ejemplo, es la palma sabal, que se ocupa en la península de Yucatán, tradicionalmente para techar casas tradicionales
y ahora lo vemos utilizado en las grandes palapas, ¿no? Con arquitecturas muy exóticas, en los centros turísticos a lo largo, sobre todo, de la Riviera Maya. Entonces, todos estos tienen antecedentes históricos muy importantes, poco reconocidos, poco valorados. Y algo también muy importante es reconocer los contextos de cambio. ¿Qué ha ocurrido con cada uno de estos cada una de estas artesanías en sus trayectorias de uso? Y más recientemente, ¿no? El interés mundial de productos botánicos y forestales, el crecimiento acelerado de poblaciones urbanas, el incremento de acceso a mercados y el incremento de turismo, todos estos son factores que de alguna manera impulsan la venta, la comercialización y la producción, pero por otro lado también en algunos casos han provocado la sobreexplotación, la disminución en la calidad de las artesanías o la producción más pues masiva, ¿no? A escala, y la disminución en tamaño, eso se ha visto en muchos casos, ¿no? Entonces son otro de los factores que ocurren con estos contextos de cambio, que hay que entenderlos para poder trabajar y para poder hacer pues identificar junto con los artesanos y las personas involucradas en estas cadenas alternativas que beneficien sus sistemas de vida y la conservación de los recursos. Bueno, en México es muy importante destacar que las artesanías forman pues parte de esta diversidad biocultural. México es el cuarto país diverso por su diversidad biológica y cultural internacional, global, ¿no? Y en las artesanías podemos ver pues este tejido, esta integración entre lo que son los recursos naturales y la cultura, el conocimiento de los recursos y las tecnologías que se han desarrollado para manipularlos, para transformarlos, hasta llegar a piezas pues muy refinadas y con decoraciones también muy finas. Este, bueno, finalmente, una de nuestras enseñanzas de lo que hemos aprendido y de lo que queremos transmitir es que el acercamiento, el abordaje a estos temas necesariamente tiene que ser interdisciplinario, transdisciplinario, en colaboración con los que están en contacto con los recursos naturales, con los artesanos, con todos los que están involucrados en estas cadenas, que se tiene que reconocer todos estos elementos desde la cultura, la naturaleza, la sociedad, el contexto histórico, y que de esta manera pues puede llevarse a cabo proyectos que puedan tener una mayor incidencia y que también se reconozca que estas técnicas finalmente son parte de la historia de los territorios y lo que vemos muchas veces en programas de incidencia es que hay una mirada fragmentada sobre estos mismos. Con buenas intenciones, pues hay capacitaciones y apoyo, pero para diferentes etapas de estas cadenas, pero sin reconocer estas cadenas de manera más amplia, más, digamos, histórica y sobre todo con los artesanos y entendiendo que esto forma parte de los territorios y de los recursos que las propias comunidades tienen y deben de mantener bajo su control y bajo su uso, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Ese es parte del aprendizaje y de lo que, bueno, con lo que me gustaría terminar la charla, transmitiéndoles esta pues enseñanza o aprendizaje que hemos tenido a lo largo del trabajo que hemos llevado a cabo, no solamente con el papel amate, sino con otros recursos naturales de uso artesanal en Veracruz, en Puebla y en otros estados de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Citlali, por la charla. Si pudiera bajarle un poquito al volumen. Voy a... Sí, sí gusta dejar de compartir, no hay ningún problema.
Sí. Pues pasaríamos a las preguntas y respuestas. Tenemos un comentario. Muchas gracias, muy interesante, de Silvio Morales Tapia. Y queremos hacer un saludo afectuoso, bueno, a Ana María Torres García de la Escuela Secundaria Federalizada Felipe Carrillo Puerto, quien se encuentra con nosotros. Esperemos anime a sus compañeras y compañeros a asistir a Tardes de Ciencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla saber. Ronnie, ¿ya te encuentras con nosotros? Bueno, a entrar antes de las preguntas y respuestas. Haremos una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador de salud de SAISUB, a quien les invitamos a participar, por favor, desde sus casas. Y bueno, le damos chance a Ronnie, por favor, puedes abrir tu micrófono y tu cámara, por favor. Dame un segundo, Ronnie. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchas, Rodrigo? Adelante, te escuchamos todos. Ok, perfecto. Bien, de manera atenta les pido a todos que nos pongamos de pie. Vamos a hacer un poquito de movimiento articular, ¿sale? ¿Listos? Todos de pie, vamos a iniciar los movimientos del cuello. Escucho, Rodrigo, disculpa, creo que escucho mucho ruido. No te preocupes, ahorita lo apagamos. Ok. Sin problema. Y no sé si me escucho bien. Listo, bien. Vamos a comenzar con un poquito de lubricación articular, ¿sale? Iniciamos con el cuello, vamos a iniciar con movimiento de flexión y extensión de cabeza. Vamos a hacerlo suave al frente y atrás, 8 movimientos. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 me quedo abajo, pego la barbilla al pecho, y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos despacio hacia atrás. Vamos a llevar la nuca hacia atrás y ahí nos quedamos suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos la cabeza. Ahora vamos a llevar la oreja al hombro. Vamos a ir de lado a lado. 1, 2, suave. 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 me quedo a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago la transición suave. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso la cabeza a la posición natural. Ahora vamos a llevar la cabeza de derecha a izquierda. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 me quedo en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a pasar a trabajar los hombros. Vamos a empezar a elevar los hombros y a bajarlos. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, relajo. 3, alzo. 4, eso. 5, 6, 7, 8. Muy bien, giros hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giros hacia atrás. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Alzamos los brazos al frente y vamos a flexionar los codos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos los brazos arriba y vamos a mover las muñecas hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, bajamos los brazos. Vamos a abrir el compás de las piernas un poquito y vamos a estirar la espalda suave. Vamos hacia un lado y voy a tratar de alcanzar algo que está hacia el frente y hacia arriba. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos hacia el otro lado. Hacemos la transición suave. Y repetimos lo mismo, estiramos bien, bien el brazo y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso a la posición otra vez. Muy bien, ahora vamos a hacer un cuarto de giro hacia un lado y regresamos al centro. Listos, comenzamos. 1, suave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a trabajar el otro lado. Comenzamos. 1 y al centro. 2, 3. Muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos al centro y vamos a poner las manos en las caderas y vamos a hacer giros hacia un lado suaves. 1, comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hemos terminado nuestros 5 minutos de pausa para la salud. Espero que les haya servido. Que tengan buena tarde todos. Muchas gracias, Ronnie, por esta pausa para la salud. Y bueno, pues damos inicio a las preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al SAISUB por su apoyo para realizar estos ejercicios. Bueno, doctora, si gusta habilitar su micrófono, por favor. Tenemos algunos comentarios aquí, anotados. Tenemos de Rosario Jiménez. Bueno, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y desde el Facebook tenemos, ¿hay algún proyecto? Perdón, tenemos de Alej GT. ¿Hay algún proyecto activo para la realización del papel amate? ¿Tiene que activar su micrófono, doctora? Adelante. Ha habido varios proyectos ya desde hace un tiempo. El nuestro fue uno que llevamos a cabo durante varios años. El trabajo continuó a través sobre todo de los jóvenes, como le mencioné, viviendo en las comunidades alrededor de San Pablito, donde se produce el papel amate. Y sí, sí hay varios proyectos, ha habido muchas iniciativas y bueno, hay también muchas iniciativas locales. Ha habido iniciativas también desde el sector artístico, ¿no? Que han utilizado este papel como superficie y como elemento para producción de papel artesanal, para producción de papel en el que pueda hacerse, donde los pintores puedan trabajar, esculturas,
Entonces hay varias iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo y ahora también varios de los jóvenes de la misma comunidad, sobre todo algunos que regresan pues de Estados Unidos con ánimo de reencontrarse y de generar nuevas pues alternativas dentro de su comunidad, han trabajado en cuestiones de diseño, en cuestiones de experimentar con diferentes tipos de corteza. Entonces, sí ha habido varios trabajos y también recientes, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Alej. Tenemos también desde aquí de la sala a Georgina Blanco Jiménez. Y dice, ¿conoce usted el trabajo de producción y conservación del copal? Bursata bipinata, realizada por los artesanos de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Esta madera es la materia prima para producir alebrijes. Muchas gracias por su ponencia. Sí conozco la experiencia, sobre todo en el periodo en que estuvo trabajando una compañera, Silvia Purata, que trataron de impulsar y lo impulsaron una marca, digamos, una certificación del origen de la madera que se utiliza, porque en este caso, a diferencia del papel amate, en donde pues se utilizan partes de los árboles y como también ha habido una demanda alta, lo que se ha visto es que ha habido pues una disminución de estos árboles en zonas amplias. Sin embargo, varios de los artesanos en combinación con los dueños o con los ejidatarios donde crecen estos árboles pues han logrado encontrar formas más sustentables y ahora vemos en Oaxaca pues marcas de alebrijes en donde se puede identificar de dónde proviene la madera y ha sido un buen ejemplo para otros casos. También el copal que se utiliza para que sale de estos árboles, ¿no? Y que se vende en México, sobre todo en la época de Día de Muertos y todo esto, ha sido muy importante y ahí hay proyectos también muy interesantes a nivel comunitario y bueno, de un compañero médico, antropólogo, Paul Hirsch, que ha trabajado mucho sobre esto, y también el aceite que se extrae de estos árboles. Entonces, sí es uno de los ejemplos pues, más interesantes que hay en México sobre el uso de recursos naturales y lo que se ha realizado desde diferentes iniciativas, diferentes enfoques para lograr un manejo sustentable. Gracias por el comentario, Georgina. Gracias, doctora. Y bueno, tenemos a Lidia Carolina Cruz Amudio. Es muy importante que se utilice el recurso natural sustentable. Y Cristian Guzmán, si es cierto, sobre todo que sean recursos autóctonos. Adelante, doctora. Sí, efectivamente, coincido con el comentario. Gracias por hacerlo. Lo que se ha visto en muchos de de las artesanías actuales de mayor venta es que se ha ido sustituyendo, ¿no? Los recursos que se utilizan. Muchas veces porque ya no hay otra opción, pero si hay otra opción y si esto forma parte importante de la historia, de la cohesión también colectiva, de lo que los artesanos quieran realizar con su producción y con su territorio, me parece muy importante mantenerlos y que estas artesanías o estos productos continúen fabricándose o elaborándose con estos pues, recursos que son parte de su biodiversidad. Y también tenemos desde la sala a Silvino Morales Tapia, Ficus petiolaris, llamado amate amarillo, forma parte de la vegetación primaria de la selva baja caducifolia del estado de Morelos. Como dato. Sí, efectivamente, en el mapa que les presenté, no sé si lograron ver, está pues reproducido de manera muy chiquita, pero si lograron ver, ahí es donde se concentraba el mayor número de pueblos tributarios en la época prehispánica y precisamente porque es donde hay más especies y es donde están pues los ecosistemas donde crecen estos árboles de ficus de manera más abundante. Y bueno, se sabe por diferentes evidencias históricas que ahí había una producción muy alta de papel amate. En muchos de estos lugares pues se dejó de hacer, pero sí efectivamente.
Y lo interesante también es que, así como les mostré que las palabras, ¿no?, de varios de estos pueblos están conformadas por vocablos en donde podemos identificar amat, que significa papel, y amate, que son los árboles de ficus, las higueras, y podemos verlo con los nombres de los árboles. Como bien lo comentó ahorita el compañero, hay amates que en la interpretación de la lengua náhuatl, pues se refieren a mate amarillo, a mate blanco, a mate oscuro, y son los colores de las cortezas, que en la época prehispánica además esos colores tenían diferentes valores y relaciones con diferentes usos. Eso ya no se mantiene tanto como antes. Pero sí, gracias por el comentario. Igualmente, Silvina Morales comenta principalmente en las áreas de las cañadas por las características de sus raíces. Sí, 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 sí. Hay varios de estos árboles, son magníficos, ¿no? Que podemos ver las raíces expuestas y cómo se adhieren a las rocas y crecen de esa manera. Hay otros que llegan bueno, crecen sobre otros árboles hasta que matan al árbol hospedero, ¿no? Y crecen los ficus. Tienen diferentes formas de vida. Perfecto, doctora. Pues creo que hemos agotado las preguntas. Si quiere darnos alguna reflexión en caso de del tema, en este caso del papel amate, por favor, doctora. Sí, me parece muy importante que ahora hay mucha más reflexión sobre estos tipos de trabajos. De hecho, reflexionando incluso de por qué los hemos llamado artesanías desde una mirada pues más occidental, y que eso ha demostrado que hay una división entre lo que se denomina como arte y artesanía, que no debe de haber, ¿no? Es una forma de expresión cultural, identitaria muy importante, y que desgraciadamente eso bueno, la forma en la que se ha tratado y valorado las artesanías es la forma en la que se ha tratado a los artesanos. Es muy común ver que la gente pide, pues, que regatea, ¿no?, con los artesanos normalmente, cuando ya de por sí son precios que ponen ellos bastante bajos y no representan en la mayoría de los casos lo que realmente significan en términos de la materia prima, el tiempo de elaboración, el tiempo de trabajo, de transportarse a donde los venden. Y lo que ha demostrado es que hay una discriminación social hacia los artesanos. Entonces es un tema pues muy importante que necesitamos reflexionar desde diferentes ámbitos. Les digo, desde la reflexión de lo que es el significado de la artesanía y el significado social, cultural, político que se le ha dado, y reconocer las iniciativas más locales, comunitarias, que están ocurriendo, de reivindicación, de propuestas para continuar manteniendo estos saberes, para continuar recreándolos y para buscar incluso nuevos nichos de venta en donde se ha reconocido este trabajo pues de manera más justa y como parte de los territorios y como parte del patrimonio biocultural de las comunidades y los pueblos en donde se producen. Eso sería como mi mensaje final, que yo creo que como universitarios nos permite también reflexionar cómo podemos acercarnos a estos tipos de trabajos y a las personas que los crean y los mantienen. Y bueno, pues agradezco mucho las preguntas, agradezco mucho al equipo de Tardes de Ciencia por haberme invitado, por organizar toda esta logística para la participación de todos los que estamos en esta sesión de este semestre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Sí, pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones vamos a dar el cierre de esta charla. Ahí también de la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestros colaboradores, Difusión Cultural y a Comunicación Universitaria, a RTV y al SAISUB, y a la doctora Citlali, quien estuvo con nosotros en esta tarde de ciencia de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla.
Les esperamos el próximo martes 9 de marzo con la charla Los antiguos pobladores de los Tuxtlas y su relación con el agua y los volcanes, que nos compartirá el maestro Gibran Becerra Álvarez de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Recuerden, estamos en vivo en Sábados en la Ciencia, en Facebook del Sábados en la Ciencia, y también pueden entrar por este enlace a esta sala virtual. Muchísimas gracias y bueno, les esperamos. Hasta luego.